Bueno, vamos a proceder ahora a resolver el apartado C de esta serie de ejercicios de repaso del tema de eficiencia. Este es un ejercicio muy similar al anterior, donde lo que tenemos es básicamente una primera instrucción, donde básicamente tenemos una declaración y una asignación, ¿de acuerdo? Esto tendrá un orden constante. Y luego, pues igual que nos ocurría antes, tenemos dos bucles for anidados, de acuerdo, que a priori resolveremos pues aplicando sus respectivos sumatorios, puesto que en ambos casos lo que tenemos es que las variables contadores de ambos bucles pues se van incrementando de uno en uno, ¿no? Entonces tendríamos un primer bucle, digamos, más exterior, que es lo que podríamos llamar el bucle A, que al igual que ocurría en el apartado B, en el apartado anterior, pues va a depender básicamente del orden de su condición y del orden de su cuerpo. El cuerpo de ese bucle A va a ser este segundo bucle for, ¿vale? más interno, que es lo que podemos decir que va a ser nuestro bucle B. Entonces, como hasta que no conozcamos la complejidad de ese bucle B, no vamos a poder sacar la complejidad del bucle A, vamos a hacerlo un poco de dentro a fuera, para ir un poco de forma más ordenada, digamos, ¿no? Entonces vamos a resolver primero cuál sería la complejidad de nuestro bucle B, ¿vale? Para que luego seguirlo sea un poquito más fácil. Entonces, como decíamos, lo vamos a resolver a través de un sumatorio. El sumatorio del orden de la condición, vamos a poner, del bucle, más el orden del cuerpo o del contenido que hay dentro de ese bucle for. ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo que tenemos es, igual que antes, una condición, que es esta de aquí. Este bucle se va a estar repitiendo siempre y cuando el contador J sea menor estricto, ¿vale? Sea menor estricto que el resultado a hacer I por I, es decir, que I cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces esa condición va a ser algo de orden constante. La condición de este bucle for va a ser una mera comparación de un valor J con el resultado de un producto, que también sería algo de orden constante, o sea, de ese I por I. Y a continuación, su cuerpo sería esta simple asignación o esta simple actualización del valor de X, ¿vale? Que también va a ser, por tanto, algo de orden constante, puesto que básicamente lo que estamos haciendo es asignar un valor después de haber hecho una suma, que son dos operaciones de orden constante. Por lo tanto, también tenemos que el orden del cuerpo es algo de orden constante. Falta determinar dónde va a empezar el contador de ese bucle, que va a ser J, ¿vale? El contador de este bucle for y por tanto de este sumatorio va a ser la variable ligada a J, y ya ahí había ido yo muy deprisa, que va a empezar en el valor 5, ¿de acuerdo? Y que va a llegar hasta I cuadrado, pero sin realmente alcanzar ese valor de I cuadrado, porque es un menor estricto. Por lo tanto, aquí pondré I cuadrado menos 1, que es el valor justo anterior al de I cuadrado. Entonces ya lo tenemos. Ahora sencillamente lo que haríamos sería, como hemos hecho en anteriores ocasiones, aquí en este caso vamos a quedarnos con el mayor de esos dos órdenes, por lo tanto va a ser orden constante, ¿de acuerdo? Por tanto tendremos el sumatorio desde desde J igual a 5 hasta I cuadrado menos 1 de una cosa que va a ser orden 1, es decir, el sumatorio desde J igual a 5 hasta I cuadrado menos 1 de 1. ¿De acuerdo? Entonces aquí es lo de siempre. Tenemos que mirar si el contenido del sumatorio, que es este 1, depende o no depende del contador del sumatorio. O dicho de otra forma, si el contador del sumatorio, que en este caso es la J, está o no está dentro del sumatorio. Como el contador del sumatorio no está dentro, pues lo podemos tratar directamente como sumar un número determinado de veces algo que va a estar siempre, que va a ser siempre igual, que va a ser siempre el 1, es decir, esto va a ser 1 más 1 más 1 más 1, desde el valor 5 de J hasta el valor I cuadrado menos 1 de J. Por tanto, aplicamos, digamos, la formulita directa de siempre del de arriba, que en este caso sería I cuadrado menos 1, menos el de abajo, que es 5, ¿vale? Más 1, ¿de acuerdo? Entonces, nada, sencillamente aquí ya terminamos de despejar, ¿vale? Nos quedaría
y cuadrado menos 6 más 1, ¿vale? Y cuadrado menos 5, ¿vale? Y esto aquí sería la complejidad de este bucle for que pertenece al orden de i al cuadrado, ¿de acuerdo? Así que ya tendríamos cuál sería la complejidad o el orden de magnitud para nuestro bucle para nuestro bucle A, que resolveremos también mediante un sumatorio, ¿de acuerdo? Tendremos, por tanto, el sumatorio del orden de la condición, que en este caso será una cosa de orden constante, puesto que la condición es simplemente comparar el valor del contador i con la n, ¿de acuerdo? Una cosa de orden constante, más el orden del cuerpo, que ya sabemos que va a ser una cosa de orden i cuadrado, perdón, ¿de acuerdo? De orden i al cuadrado. Entonces, entre estos dos, pues nos vamos a quedar con el mayor, por tanto, lo que tendremos será el sumatorio de una cosa que va a ser i cuadrado. Y ahora lo que tenemos que hacer es poner bien dónde empieza ese sumatorio. Este sumatorio depende, o su variable ligada va a ser i, ese valor de i empieza en 1, con lo cual aquí tendría i igual a 1, y ese valor de i es algo parecido a lo de antes. Tengo aquí un menor estricto que n, aquí en la condición del bucle for, por lo tanto no llega realmente nunca a valer n, sino que se queda justo en el valor anterior. Así pues, esto va a ser el sumatorio de i cuadrado desde i igual a 1 hasta n menos 1, y entonces aquí nosotros tenemos otra vez nuestra fórmula, ¿vale? Tenemos la fórmula que dice que cuando yo tengo el sumatorio desde i igual a 1 hasta n de i al cuadrado, esto lo resuelvo como n por n más 1 por 2n más 1, todo ello partido por 2, partido por 6, ¿de acuerdo? Entonces, lo único que tenemos que hacer ahora es coger esta fórmula, y allí donde nosotros estamos viendo en la fórmula una n, pues sustituimos por nuestro valor superior real, que no es n, sino que es n menos 1, ¿vale? Entonces, para no equivocarnos, lo más fácil es seguir al pie de la letra la fórmula, ¿vale? El sumatorio desde i igual a 1 hasta n menos 1 de i al cuadrado va a ser igual, y ahora ya directamente sustituyo. En lugar de poner n, pues pongo n menos 1 por n menos 1 más 1 por 2 n menos 1 más 1, ¿vale? Y así, aunque nos quede muy largo, lo importante es que pues tampoco nos vamos a confundir, o es más difícil que nos confundamos con algún signo o algo así que nos pueda un poco ya lastrar de ahí en adelante, ¿de acuerdo? Aquí es importante lo que comentábamos antes. Tenemos la suerte, digamos, que en este caso nuestro contador i está empezando en 1, que es exactamente el mismo caso que la fórmula, con lo cual tampoco tenemos que andar preocupándonos de nada en concreto, simplemente despejar correctamente la fórmula y ya estaría, ¿de acuerdo? Entonces ahora lo único que tendríamos que hacer es continuar con esta fórmula, ¿de acuerdo? Tendríamos el sumatorio desde i igual a 1 hasta n menos 1 de i cuadrado, ¿vale? Que aquí ya sería simplemente pues n menos 1 por n por, y aquí sería 2n menos 2 más 1. Y esto partido por 6. ¿De acuerdo? Continuaríamos. ¿Vale? Y en principio, a no ser que me haya confundido con algún signo o algo así, pues tendríamos 2n al cubo menos
menos 3n cuadrado más n partido por 6, ¿vale? Y esto pertenecería al orden de n al cubo, ¿de acuerdo? Y entonces tendríamos, por tanto, que nuestro bucle A, el primero de los dos bucles for que teníamos, pues será de orden de n al cubo, que frente a la línea inicial, que era una mera asignación y era de orden constante, pues sería de mayor coste. Por tanto, la complejidad final de este fragmento de código sería de orden de n al cubo.